Buenas, hoy os traigo al canal una iniciativa que yo encontré en Instagram y de hecho me nominaron a ello y en vez de hacerlo por allí pensé que estaría bien traeroslo aquí y se trata de 10 libros que me gustaría que leyerais por mi culpa. Como siempre no he podido decir solo 10, así que os he traído 11, pero bueno, más o menos ahí vamos. Vamos allá. Bueno, declaración de intenciones. Al final son 10 libros que a mí me gustaría que leyerais por mi culpa y obviamente son libros de los que he hablado hasta la saciedad, yo creo que de todos, quizá menos uno, pero el resto se ha hablado muchísimo de ellos porque al final son mis libros favoritos que me gustaría que pues leyerais gracias a que os rayo profundamente. Vamos a empezar y el primero quizás el libro del que menos he hablado es una saga, este es el que hago trampa, es el +1, pero bueno. Y es la saga de La materia oscura de Philip Pullman. Esta es la brújula dorada, luego está La daga y el catalejo dorado. Es una trilogía. Yo me lo leí porque descubrí la película, que la película la verdad no tiene nada que ver con el libro. Y la verdad es que el libro me sorprendió muy gratamente. Es un libro de fantasía muy original, con mogollón de profundidad. Yo creo que si lo lee un adulto puede encontrar también 1000 capas, filosofía. No sé, la verdad es que me pareció un libro que, ya digo, para nada infantil, lo puede leer un niño obviamente, pero que creo que merece la pena leerlo de adulto porque se le puede sacar muchísimo jugo. Si no lo habéis leído, yo os lo recomiendo muchísimo. Hace un tiempo que me lo leí, pero me sorprendió muy gratamente, no esperaba tanto como lo que me dio. Así que, si no lo habéis hecho aún, pues me gustaría que lo leyerais. Ahora ya vamos a libros de los que os he hablado infinidad de veces. Vamos a empezar por El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Esta es la versión sin censura que publicó Reino de Cordelia. Yo aún no lo he leído, sé que lo quería leer el año pasado, pero no lo leí al final. Yo me leí la edición tradicional en una traducción al catalán que me pareció sublime además. De todos modos, Oscar Wilde narra fantásticamente bien. Este libro es espectacular. Nos habla de un pintor que se queda prendado de Dorian Gray y le hace un retrato y al final el retrato pues tiene una maldición y bueno, pues nos habla un poco de toda la historia de Dorian desde que tiene ese cuadro hasta que su vida pues va degenerando y se va metiendo cada vez en cosas más turbias. Es muy bueno, la prosa de Wilde es exquisita, te engancha y la verdad es que te lo bebes. Es espectacular, es un clásico. Yo no sé si, creo que los que estéis aquí en mi canal no le tenéis ningún miedo a los clásicos tampoco porque merece mucho la pena, pero bueno, creo que este es un must, hay que leerlo sí o sí. Si no lo habéis leído, es un libro que hay que leer antes de morir, por favor. El otro libro que os traigo es un libro que desgraciadamente está descatalogado. Yo siempre hablo de él porque me pareció una sorpresa. Me lo cogí de mi biblioteca porque ni me acordaba que lo tenía, fue heredado, yo por leerlo hace un tiempo, y me encantó. Se trata de Retrato de una bruja de Luis de Castresana. Yo sé que está descatalogado, pero si algún día lo encontráis en una tienda de segunda mano, pilladlo porque no os vais a arrepentir. Es una novela de brujas, es una novela de una mujer que ve como el amor de su vida juega con ella y entonces fruto del despecho se une a un aquelarre. Pasa en España, habla de las brujas de Zugarramurdi, creo que se dice así, pero no son esas brujas, es otro clan, es otro aquelarre y el giro de tuerca que da el final es que te quedas pasmado. La prosa es exquisita, es castellano, se nota que la lengua en la que se ha escrito es el español, con frases más largas de las que estamos habituados a leer en traducciones, pero muy bien escrito, te vas enredando en la historia que te va contando y ya os digo que el final que toma esta novela es sorprendente y me pareció muy original y creo que es un libro que no defrauda. Obviamente con la temporada 2 estrenada no podía faltar esto, yo os he hablado hasta en el podcast, en cada podcast hablo de él, así que os voy a hablar de Heartstopper, obviamente. Este es un cómic que a mí me hubiera gustado que hubiera llegado a mis manos cuando era adolescente. Gracias a Dios ha llegado a mis manos, aunque ahora tenga 38, porque es que
es tierno, es un refugio, todo es precioso, incluso lo peor que pasa está envuelto en una esfera de comprensión, de entendimiento, de intentar luchar hacia adelante, apoyo incondicional de las personas que te quieren. Es que yo no tengo palabras para Heartstopper, es que es precioso, quiero decirte. No daba un duro porque al principio antes de cogerlo y leerlo, veía los dibujos y pensaba, bueno, a ver, ¿qué va a ser esto? Pero es que es lo mejor que me ha pasado en años, quiero decirte. Yo no puedo más que deciros que os lo leáis. Es una novela que ya digo, ojalá hubiera tenido cuando era adolescente porque creo que me hubiera ayudado muchísimo a llevar mi vida. Me encanta que los jóvenes ahora puedan recorrer a este tipo de cómic y ver que no pasa nada por ser del colectivo, que todo pasa y que encontrarán gente que los apoyen. Y me da también un poco de pena darte cuenta de todo lo que te han robado en la adolescencia al ver lo que podría haber sido. Ya sé que esto es muy utópico y no pasa, pero te das cuenta de los años que te han robado con el bullying y mierdas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Heartstopper es felicidad, es un sitio seguro y hay que leerlo sí o sí. El siguiente libro que os quiero recomendar es un libro con el que descubrí al autor y el autor se ha transformado en uno de mis autores favoritos, y no es otro que Confesiones de una máscara de Yukio Mishima. Esta es la primera obra que yo leí de él. No sé si es la mejor para introducirse en el mundo de Yukio Mishima porque hay mucho gore y muchos issues mentales. Quiero decir, aquí se ve que Yukio Mishima no estaba bien, pero también es una forma de llegar al autor. Es una novela con cierta autobiografía, quizá un poco ficcionada, pero no deja de ser una novela autobiográfica del autor donde explica cómo descubre su homosexualidad y cómo todos los problemas que derivan de una sociedad como la japonesa, sus propias historias personales, sus prejuicios, todo lo que rodeó a Yukio, cómo consiguen que se debata entre esta querer aceptarse pero no poder, cómo retuerce el tema del deseo sexual y lo lleva a un sitio de sangre, muerte, vísceras. Bueno, a mí me pareció muy interesante. La prosa de Yukio Mishima es, pues lo voy a decir de casi todas creo, pero bueno, la prosa es exquisita, el lenguaje de Yukio es muy cuidado y el libro es espectacular, interesantísimo, y a raíz de leerme este libro y ver qué pasa por su cabeza, me interesó el autor, no solo como autor sino como personaje, y me enganchó. Creo que es un autor muy bueno. Obviamente hizo muchísimas obras y tiene obras mejores y peores, pero es uno de mis autores favoritos de Asia y en general, y aparte es un personaje muy interesante. El siguiente libro que os recomiendo es un libro que venció a Frankenstein porque lo acababa de leer cuando hice la batalla de favoritos, y no es otro que El abanico de seda de Lisa Si. ¿Qué decir del abanico de seda que no haya dicho ya? Es un libro que te destroza por completo, te deja hecho polvo, y cuando acabé de leerlo tuve una resaca literaria del copón. Estaba pensando todo el rato en la cantidad de amistades malogradas que pueden ocurrir por un malentendido, de lo poco que vivimos para estar a malas con gente que queremos y que no vale la pena. Es un libro bonito, aunque muy triste, pero está narrado de una forma muy bonita la relación entre las dos chicas. Básicamente se trata de la relación entre dos chicas en la época donde aún se vendaban los pies a las mujeres chinas. Nos hablarán de una chica de un estatus social muy alto y otra de un estatus social más bajo, que por cosas de la astrología se convertirán en almas gemelas y se comunicarán entre ellas toda la vida a través del Nushu, que es el idioma que aprendían las mujeres, porque las mujeres no aprendían el idioma chino que hablaban los hombres, y habían generado una suerte de idioma que se llamaba Nushu, mucho más simplificado y lleno de sutilezas, que bueno, pues al final, como no era un idioma muy complejo, pues daba pie a ciertos malos entendidos. Y es la historia de estas dos chicas, de cómo desde niñas hasta que crecen evoluciona su historia. Es desgarrador. No sé, me pareció espectacular, me llegó a la patata, y creo que si no habéis leído Lisa Si tendríais que leer al menos El abanico de seda. He leído otros libros de Lisa Si que me han encantado, pero
creo que como este aún no he encontrado ninguno que me haya llegado tanto. Así que yo os recomiendo muchísimo El abanico de seda. Os traigo ahora la mejor lectura que hice el año pasado. Os hice una reseña súper larga que os dejaré por aquí. Y no es otro que El cordero carnívoro de Agustín Gómez Arcos, que descubrí gracias a José de Libros en el Fin del Mundo, porque lo recomendó él y me llamó mucho la atención. Y a priori nos habla la historia de un incesto entre dos hermanos hombres en la España franquista. Os podría decir que va de esto y ya, pero no. En realidad este libro tiene mogollón de simbología, mogollón de profundidad. Cada personaje que aparece simboliza una parte de esa España de entonces. Y la verdad es que si lo lees yendo un poquito más allá, es que es un libro que no te abre un mundo y te hace un análisis de España con una familia que es que no he visto un análisis mejor hecho. Aparte, los personajes tienen un mogollón de personalidad, evolucionan durante la obra, los vas entendiendo, eres capaz de entender la forma que tiene cada personaje de relacionarse, y es que creo que es una obra maestra en la cual he visto muy poco. Así que, chicos, si podéis, leeros El cordero carnívoro porque es que es espectacular. Siguiente libro del que he hablado hasta la saciedad y nunca me cansaré de hablar de él porque es que es espectacular. Es Somos las hormigas de Sean David Hutchinson. ¿Qué decir que no se haya dicho yo ya de Somos las hormigas? Es que es un libro muy bueno, yo creo que para mí es el mejor de Cacao Books. Creo que no es el más famoso, también te lo digo, pero para mí es el mejor. Es una novela muy dura que habla del bullying. El personaje principal es un chico cuyo novio se suicidó el año pasado. Vive en una familia ultra desestructurada y para colmo ha dejado de hablarse con su mejor amiga. Toda su vida es una tristeza. Le hacen un bullying brutal y además sufre la abducción de unos seres extraterrestres que parecen babosas, que un día le ofrecen la posibilidad de destruir el mundo si no aprieta un botón para salvarlo, y tiene 14 días para pensárselo. Claro, con el panorama que tiene, me dirás tú, las ganas que tiene de salvar el mundo, ¿no? Bueno, pues es la historia básicamente de este chico, de lo que pasan en esos 14 días y cómo evoluciona su vida. Si has sufrido bullying alguna vez, sobre todo si eres del colectivo, a mí por lo menos me revivió los peores momentos de mi vida. Obviamente yo no sufrí todo lo que sufre él, pero obviamente al final, a la que tengas un poco de empatía y ciertos recuerdos del palo, pues te revive tu parte también negativa. Eso hizo que para mí fuera un libro muy duro, pero también me enganchó muchísimo, me sentí súper identificado con el protagonista. Yo también pasé por una época donde se me hubieran dado a elegir que el mundo explotara o no, ya te digo yo que no estaría grabando este vídeo. Y la verdad es que me enganchó, me lo leí en nada. Solo tengo cosas buenas que decir de este libro. Pese a que sea demoledor, también es un libro muy bueno y con un muy buen mensaje, no solo final, sino también de reflexión hacia lo que supone vivir siendo víctima de bullying, y también un poco para abrir los ojos a los que hacen bullying y que te des cuenta de cómo puedes destrozar una vida. Vamos a seguir con poesía. Ya sabéis que yo leo muy poca poesía, pero hay un poeta que me tiene enamorado, con el que no sé por qué yo empatizo muchísimo y me pone los pelos de punta cada vez que leo su poesía, y es Luis Cernuda. Yo tengo este volumen de poesía completa que editó Siruela, de Luis Cernuda, pero si no lo encontráis, os recomendaría el libro de La realidad y el deseo, porque ahí están la mayoría de los poemas favoritos que tengo de este poeta. Luis Cernuda es un poeta de la generación del 27. Hace poesía que no es tipo la de Lorca, que rimaba, este no rima, pero es muy simbólica, habla abiertamente de su homosexualidad. Él conoció a Lorca y a Vicente Aleixandre, lo que pasa que él, cuando pasó todo lo de la guerra, se exilió a Latinoamérica, donde siguió viviendo hasta que murió. Es un poeta bastante atormentado en sus poemas, quiero decir, se debate todo el rato entre, pues eso, el deseo y la realidad. Al final la realidad y el deseo es en la cúspide de lo que él pensaba, ¿no? Lo difícil que es llegar a realizarse como homosexual en la época, debatirse todo el rato entre
la realidad que te impone que tienes que ser heterosexual o si no, al menos tener un perfil bajo y que no se te note, y el deseo tuyo propio. Y tiene un poema, tiene varios poemas. El Mirlo a la gaviota me parece maravilloso, pero tiene un poema que a mí me pone los pelos de punta cada vez que lo leo porque parece que me lo esté leyendo directamente al alma, que es A un poeta futuro, donde se desnuda ante el lector, donde le explica todo lo que le pasa, lo incomprendido que se siente, lo devastador que es no encontrar el amor y que espera que al menos alguien le quiera a través de sus palabras cuando él ya no esté. Que a mí me resulta precioso y devastador al mismo tiempo. Así que si os tengo que recomendar un poeta, yo siempre os recomendaré Cernuda. Continuamos con otro clásico que es el clásico y el libro de mi vida, que no es otro que Frankenstein de Mary Shelley. Tengo esta edición que me regalaron anotada, que es preciosa, con colores en verde, con fotos y tal. ¿Qué deciros de Frankenstein que no se haya dicho ya? Yo lo leí de adolescente y me pareció que hacía un análisis de la sociedad y de lo perversa que puede llegar a ser y cómo puede destruir y convertir en un monstruo algo que era en esencia bondadoso, que me pareció espectacular, me voló la cabeza y me parece que es un libro que da igual las veces que se lea, que siempre saca las cosas, que sigue siendo desgraciadamente actualidad, porque la sociedad sigue intentando eliminar lo que no entiende, porque en vez de intentar dejar vivir prefiere destruir, porque para qué la incertidumbre. Y creo que sigue siendo de actualidad, que está fantásticamente bien escrito, la prosa de Shelley es maravillosa y es que no os puedo decir nada malo. O sea, este libro creo que se tiene que leer sí o sí, se le tiene que dar una oportunidad sí o sí. Luego no sé si os gustará o no, porque obviamente para gustos los colores, pero creo que una lectura crítica del texto, más allá de la historia que cuenta, creo que te hace ver la calidad que tenía Shelley como autora y lo inteligente que fue para hacer este libro y esta crítica tan sagaz y tan profunda de la sociedad. Y el último libro que os traigo es mi mejor lectura de este año. Yo creo que no es eso, porque es que no voy a poder hacer otra mejor, pero bueno. Y es Un lugar para Mungo, de Douglas Stuart. Es que me ha podido gustar más. No, lo devoré y las últimas páginas, fruto ya de la desesperación más absoluta, las leía a una velocidad que yo no he leído nunca tan rápido, porque necesitaba saber qué pasaba. Básicamente nos habla de Mungo, que es un adolescente que vive en un barrio obrero de Glasgow en la era post-Thatcher, en plenos disturbios entre católicos y protestantes. Él es protestante, viene de una familia ultra desestructurada con un padre que no existe, la madre es alcohólica, el hermano es un delincuente, líder de una banda, la hermana es la única medio normal que lo cuida como si fuera una madre, pero quiere huir de ahí, de ese ambiente tan hostil. Y Mungo lo único que quiere es que le quieran, es una luz entre tanta mierda directamente. Se preocupa por todo el mundo, pero obviamente no está hecho para ese lugar. Él es homosexual. Todo empieza cuando Mungo, por orden de su madre, va a pasar un fin de semana con dos hombres que la madre conoció en Alcohólicos Anónimos para que hagan de él un hombre a raíz de unos hechos que han ocurrido y que nosotros veremos en forma de flashback a la vez que veremos qué ocurre durante ese fin de semana. Es un libro, ya digo desde ahora, triste, violento, pasa de todo y Douglas no lo esconde. Quiero decirte, te lo explica todo con pelos y señales. Es verdad que entre toda esta desgracia aparece James, que es un chico católico que se enamorará de Mungo y Mungo de él, y que será su esperanza y su luz entre tanta violencia y hostilidad. La verdad es que, o sea, si estáis en un mal momento y os impacta, no lo leáis porque es como muy triste. Pero no es como Tan poca vida donde todo es triste, sino que creo que se cierran bien, pese a que es un final ciertamente abierto, pero creo que se cierra bien. Todo lo que ocurre está muy bien narrado, te tiene todo el rato con el corazón en un puño y no es para menos porque es que es súper intenso, pero no había leído nada de este hombre y la verdad es que me ha parecido bestial lo buena que es esta novela. Y ya os digo,
no he leído nada mejor este año, dudo que acabe el año leyendo algo mejor que esto. Y con esto ya estarían las 11, en realidad, novelas que me gustaría que leyerais por mi culpa. Decidme si he conseguido que leyerais alguna de ellas al menos, o si os he picado el gusanillo para aventuraros a leer alguna. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle un pulgar arriba y compartidlo con más gente para que cada vez seamos más en esta comunidad. Y si eres nuevo por aquí y te ha gustado el vídeo, pues te invito a que veas otros vídeos de mi canal. Y si te gustan, pues obviamente suscríbete y dale a la campanilla para que YouTube te avise los nuevos vídeos que vaya subiendo. Nos vemos pronto, no os diré la semana que viene, pero espero que pronto. ¡Chao!